Bueno, supongo que iniciaremos con la clase. Va, pues ustedes avisen para pues empezar a grabar. Sí, Nada más ya que empieza a pues, grabar, ya vamos a iniciar con esto de rolística. una buena vez. Va, bueno, a partir de ahora, Sí, ninguna ya. pendejada, chavo, por favor. Dale. Ahí va. Una, dos, tres. Bien, la presentación está aquí. Creo que cada quien al abrirla desde aquí puede tomar control, así que bueno, nada más tenga cuidado. No sé, como que se hizo más ¿Cómo zoom. hiciste? Qué extraño, como que se hizo zoom, no sé por qué. Ah, vaya. ¿Cómo Pues bueno, yo aquí sí la veo bien. Va, bueno, A ver, déjalo ya no, quito y lo pongo. ya no salió. Va. No, a lo mejor era un problema de mi pantalla y ya. Bueno, ahora sí la veo bien. Ah, ya. Espero que lo estén. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad no sé qué equipo seamos, pero vamos a hablar de la vida cotidiana del México virreinal, especializándonos en el tema de la comida. Bueno, para empezar, antes de la llegada de los españoles, la dieta de las culturas prehispánicas se basaba ampliamente en platillos de maíz con chiles y hierbas, como ya habíamos visto el semestre pasado, usualmente complementados con frijoles, jitomates o nopales. También incluían vainilla, tomatillos, aguacate, guayaba, papaya, zapote, entre otras cosas. En sí, digamos que la dieta mexica o la dieta indígena en general ya era bastante variada antes de la llegada de los españoles, aunque claramente cuando se da el proceso de conquista no únicamente va a haber un mestizaje de, digamos, racial, un mestizaje entre las personas, sino también un mestizaje en su propia cultura y por supuesto en la forma de alimentación. Para la segunda década del siglo XVI, la invasión española también significó la llegada de unas grandes variedades de animales, como el ganado, gallinas, cabras, ovejas y cerdos. Y no solo eso, pues también llegó el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el vino, almendras, perejil y muchas especias que se fusionaron con las culturas locales. Ay, perdón. Con la cultura que eventualmente se convirtió en la cocina indígena. Si ustedes se dan cuenta, nuestra comida mexicana es muy variada, pero en eso mismo que es muy variada, digamos que la cantidad de ingredientes que mezcla son de todas partes del mundo. Por ejemplo, un platillo que es tan simple como digamos, el arroz blanco que normalmente comemos, generalmente no solamente es el arroz blanco, sino que está mezclado, digamos, con el propio maíz. Y también a veces se le pone crema incluso para hacer que sepa mejor. Esto muestra, es solamente un platillo simple, pero si vemos, por ejemplo, el arroz normal de Asia es muy distinto del arroz que comemos aquí o la percepción que tenemos normalmente del arroz. Allá el arroz es más pegajoso, podríamos decirlo, para que se pueda comer con palillos. Acá el arroz es más suelto y aparte va junto con el maíz. Es una mezcla, un ejemplo bastante sencillo de cómo se da este proceso de mezcolanza. Durante el virreinato, el mestizaje culinario se va conformando en los diversos niveles de la escala social, pero sobre todo en los más populares, desde los hogares modestos, fondas, mercados, tabernas, mesones, hasta las mesas de la nobleza, pasando desde luego por los conventos de hombres, con frecuencia centros destacados para los excesos de la gula, y por los de monjas, que eran verdaderos laboratorios gastronómicos de guisos, dulces y rompopes. Aquí se hacía bastante esto del proceso gastronómico de hacer nuevos platillos y eso, y también hay que tomar en cuenta que la gente va siempre a comer lo que esté disponible de manera más sencilla. Es decir, si de la nada hay ganado y así, que no había ese tipo de especies en América antes, hubiera vacas, cerdos, ese tipo de cosas. Bueno, pues si de repente las hay, la gente lo va a aprovechar. La gente lo va a aprovechar y va a ser parte de su vida cotidiana si le es útil, si le es práctico. La cocina mexicana comenzó a encontrar su sazón con la incorporación de nuevos ingredientes provenientes de otras regiones del mundo, que durante el virreinato llegaron al país, lo que mencionaba por ejemplo del arroz. El mestizaje de lo español con lo indio fue encaminando de la Ciudad de México hacia el norte, conforme avanzaban las fuerzas militares y los evangelizadores, proceso que duró los 3 siglos de la colonia. En las regiones donde había civilizaciones indígenas desarrolladas, como los aztecas, los zapotecas, los mayas, por ejemplo, el mestizaje fue más fructífero y rico en las alejadas zonas del norte, donde predominaban naciones más nómadas de indígenas cuya misma condición errante no era propicia para la mezcla fértil.
Más bien, se dedicaron a exterminar la barba y recíprocamente a los españoles que llamaron de manera genérica chichimecas. En resumen, o sea, la gastronomía y el proceso de conquista y también de mezcla gastronómica se dio mejor en el sur que en el norte. De hecho, quizás sea una de las razones por las que aquí en el norte los platillos que tenemos, digamos, no son tan variados, podría decirse. Y la mayoría de los platillos, de hecho, que tenemos son bastante secos. Aquí puse, por ejemplo, entre las imágenes unos tamales, los tamales que conocemos de aquí del norte, que son increíblemente distintos de los tamales del sur. A ver, Galván, ¿quieres comentar algo? Sí, de hecho va de la mano con lo que mencionas. En el norte, al ser desértico en muchas partes, prácticamente por eso los platillos que aquí se consumen suelen ser de, pues, digámoslo así, de vaca, de becerro, Ujú. Sí, inclusive los porque platillos son que tenemos de caldos. pescado son muy distintos ¿Sí? del pescado que se come en lugares donde realmente hay pesca. O sea, el pescado que hay de aquí es normalmente de granja o pescado traído desde muy lejos, en el mejor de los casos. Pero en comparación a la comida que es de lugares de la costa, es muy distinta y es también más seca. Y bueno, pues como en aquí en el norte no había, digamos, una cultura predominante o bien establecida, sino varias pequeñas y nómadas, pues no se notaba tanto, digamos, la mezcla entre la cultura en general, como si se notaba en el sur, donde había varios puntos poblacionales bien establecidos. Bien, creo que a partir de aquí ya terminó mi parte. Ah, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, Brenda. Okay. Bueno, Sí, yo les sí. voy a hablar acerca de los conventos y el papel que tuvieron en la gastronomía durante el periodo novohispano. Cuando la Nueva España fue establecida, la gastronomía se reservó para los conventos, en donde las comunidades indígenas ahora servían como amas de llaves y personal de cuidado. Fueron ellos quienes a través de las tradiciones orales mantuvieron vivas las recetas y las técnicas por más de un siglo. Es importante entender que el primer libro de recetas que se tiene registro en el México virreinal fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Durante años, el conocimiento gastronómico se dividió en tres: los conventos que iban adaptando las técnicas españolas y europeas a la vasta cantidad de ingredientes de México. Aquí, los más importantes platillos dulces eran hechos, y hasta ahora la cocina de postres mexicana es una de las más importantes alrededor del mundo. La cocina prehispánica sobrevivió hasta nuestros días debido a las múltiples comunidades étnicas desde Baja California hasta Chiapas, donde actualmente podemos disfrutar de platillos de la misma forma que han sido preparados por más de 3000 años. La otra parte de nuestra gastronomía se encontraba en las haciendas, donde la cocina multicultural tomó forma gracias a la cosmopolita cantidad de trabajadores que llegaron a México con sus técnicas y sabores, además de sus ingredientes originarios de Asia y África. Los horarios de alimentación en los conventos eran muy rígidos. La comunidad debía estar reunida para comer, así como para tomar el chocolate. Generalmente se les proporcionaba a los frailes cacao y azúcar para el desayuno, pan y sopa para la comida, y en la merienda tomaban agua y algún bizcocho. Su dieta se basaba en diferentes tipos de carne, ya fueran de res, ave o pescado, frutas y verduras. Las legumbres eran cultivadas en la huerta, el cual era un espacio de labor del cual todos en el convento se beneficiaban. Además, consumían maíz, trigo y frijol. Con el, con el tiempo la preparación de los alimentos se fue mestizando al incorporarse productos típicamente la cocina en cazuelas, ollas y artesas de cerámica o bien de cobre. Se empleaban también cuchillos metálicos, cucharas de madera, así como coladores y sedazos de distintos materiales, y se utilizaban molcajetes y morteros. La comida era servida en el refectorio en utensilios como escudillas, pocillos y jarras de barro. Como un libro de recetas de manera formal no se encontraba disponible, fueron las mujeres de los conventos quienes juntaron las notas que tenían como referencia. Fue a través de las historias contadas generación tras generación que los platillos y tradiciones hallaron trascendencia. Solo hasta el siglo XVIII las recetas utilizadas en los conventos fueron publicadas en periódicos como una forma de llegar a las mujeres de cada casa del México virreinal.
Así fue como uno de los más importantes en la gastronomía mexicana nació. Este se llamaba El Cocinero Mexicano. Fue publicado a finales del siglo XIX, utilizando un estilo de diccionario en el que cada receta, ingrediente o técnica podía ser usada, podía ser hallada de manera inmediata. Y bueno, esto es todo por mi parte. ¿Ya me escucho, compañeros? Ok, es que no, creí que no me veía. Como hablan Brenda y Arnoldo, ¿verdad? Nos mencionan en una primera parte sobre el mestizaje que se da entre los alimentos prehispánicos y los que vienen de España. También ocurre lo mismo en los utensilios de cocina. Mientras que en la cocina prehispánica, los mexicas usaban muchas vasijas de barro, de piedra, el molcajete, el mortero, el metate. Los españoles trajeron consigo también los metales. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos una serie de instrumentos. La imagen que aparece, perdón, vemos una serie de instrumentos que ya no pertenecen pues a la época prehispánica. Podemos ver lo que son las hachas tabaqueras. Vemos una hacha en forma de curva, que esta era propiamente para cortar el tabaco o cortar la verdura. Otra hacha metálica ya para la carne, cosas que no fueron empleadas durante la época prehispánica. Entonces también este tipo de mestizaje ocurre también en los utensilios, que son muy importantes para la elaboración de la comida, de la gastronomía. Así también intentaron de crear los fogos. Yo creo que a veces cuando vemos un viaje hacia el sur del país o Creo que se fue el audio. Sí, yo también creo que ya no te escuchamos, Libera. Bueno, hasta ahí el tema de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, lamentable, no, no es cierto. Chale. Este, Bueno, en lo que recuperamos pues, la pues conexión podemos con esperar un poquito más. Liberato, podríamos reflexionar sobre el proceso de... Oh, vaya, parece que la presentación se quitó, ¿no? Misteriosamente. Mm, déjala, vuelvo a poner. A ver, estábamos en los utensilios. Bueno, David, mientras regresa Liberato, no sé si quieras dar tu parte. No sé si estés ahí, David. Sí, sí estoy, pero estoy intentando moverle la presentación para que avance. Ok. Oh, Arnoldo, ¿puedes moverla tú? Es que no me deja Sí, deja. pasarla de... Aquí empieza, ¿no? No sé, veo todo blanco.
¿Ya me escuchan, compañeros? Se me fue el internet. Sí, sí, ya se te escuchan. Sí, Perfecto, y ahora disculpen. sí. Fallas técnicas que ocurren justo en los momentos menos esperados. Bueno, les mencionaba, compañeros, que pues la cocina sufre esta metamorfosis, desde luego se ve también implicada en los utensilios de cocina y por consiguiente, así como se transforma la cocina en una cocina regional mexicana, que es la que le da su caracterización tanto las recetas españolas y las prehispánicas, pues ya vemos la cocina no hispana y pues forma gran parte de esto lo que son los utensilios para su elaboración. Desde luego que no solo fueron los utensilios de mano, sino también las construcciones con la forma en que se elaboró la cocina, en la que se hizo su diseño arquitectónico, con la elaboración de los hornos de adobe o las estufas de piedra y por consiguiente también los pozos para la cocción de carne, como lo es el pozo de la barbacoa. Así que por eso hasta la fecha, como lo dice aquí la diapositiva, esto se provocó que se aprecie una enorme variedad en las cocinas, tanto en nuestras casas como en los restaurantes del país. Aquí pues se termina lo que es mi parte y ya continúa David. David, si puedes ver la presentación. No, veo todo en blanco, pero intento seguirle con las fotos que tengo. Sale una diapositiva que dice platillos. Sí, Sí, Ok, entonces puedo darle a la siguiente. sí, yo le doy. ya está, ya está. Ok, ya sale que dice enchilada. Sí, sí. Bueno. Bueno, en esta parte lo que vamos a ver es analizar y ver los platillos que fueron o son un ejemplo muy claro de lo que es el mestizaje, que son actualmente platillos que podemos considerar como típicos de México. Uno de ellos es la enchilada, que si bien es un platillo que podemos decir muy arraigado en la cultura mexicana, contiene elementos que fueron tomados desde la cultura española e implementados en la gastronomía de los indígenas prehispánicos, como en este caso la tortilla es un ingrediente o es un alimento que era consumido antes de la llegada de los españoles, pero fue modificado para crear lo que es la enchilada, en donde se le agrega, por ejemplo, en los rellenos, ya sea el pollo o la carne que fueron traídos por los españoles o que se le ponga queso, se le ponga crema, que también son productos españoles mezclados con la tortilla y la salsa mexicana. La siguiente. Ya está. Ya. Bueno, el otro platillo que es un platillo típico, pero es más de la península de Yucatán o del estado de Yucatán, es la cochinita pibil. Es un platillo de la gastronomía yucateca, insignia del sur del país, y este está basado en la carne de cerdo. Si bien los indígenas o las culturas prehispánicas ya consumían un platillo muy similar con las especies muy similares a lo que es la cochinita pibil, el español integró a este platillo cambiar de venado, cambiar la carne por cerdo. Entonces, esto se le da o crea un platillo, mejor dicho, crea un platillo que es mestizo al contener partes de ingredientes de ambas culturas. El tipo de cocción se mantiene igual, pero los ingredientes, en este caso el cerdo, es la parte que lo convierte en un platillo mestizo. La siguiente. Ya está. Ya, dice quesadilla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, en este caso de la quesadilla, aunque es un tema que puede ser dentro de la cultura un poco polémico por si tiene queso o no tiene queso, en este caso lo voy a tomar yo en especial con el hecho de que una quesadilla es una tortilla rellena con queso y le puedes poner otras cosas como champiñones, chorizo o cualquier más. Pero si bien, como ya lo mencioné en el caso de la enchilada, la tortilla es meramente mexicana, es un producto creado por maíz que era trabajado por cientos de años antes de la llegada de los españoles, pero que en este caso se le incorporó un queso, es producto de la leche que fueron
la leche producto de las vacas, y estas vacas fueron traídas por los españoles, y que al ponerle queso y crear lo que es la quesadilla, podemos ver también en este caso una mezcla de ambas culturas. La siguiente. Ya está. Bueno, el último platillo del que voy a hablar es el chile en nogada, o los chiles en nogada, que es por muchos considerado como el platillo insignia o platillo típico de México. Y como sabemos, o no sé si ustedes sepan, este platillo fue creado en la época de la Nueva España, ya para finales o más bien inicios del siglo XIX. Es un platillo meramente novohispano. Sabemos que tiene una salsa, es un chile poblano, que el chile poblano pues viene originario de Puebla, desde ahí lo podemos ver, con ingredientes mexicanos como son la nuez o es el acitrón, que el acitrón también se consumía desde épocas prehispánicas, mezclado con rellenos de picadillo, que depende del picadillo que se quiera que se le incluya, pero generalmente lo estamos viendo de carne, que la carne igual viene de la res traída por los españoles, y una salsa en nogada que contiene leche, contiene crema, entonces es también producto traído por los españoles. Y este es, si bien es uno de los platillos insignias típicos de México, vemos en este es el que podemos observar y apreciar mejor cómo la cultura mexicana prehispánica y la cultura española de la época de la colonia se mezclan y crean un platillo en el que hasta nuestros días sigue siendo muy apreciado dentro de la cultura del país. Y creo que ya es todo. Bueno, eso fue todo por nuestra parte en esta breve presentación. No sé si tengan algo que comentar o alguna pregunta o algo. Bien, creo que entonces le daremos paso al siguiente equipo. No, pues todo muy bien, gracias por comprobar que la quesadilla sí lleva queso, como debe de ser. En sí lo agregaron los españoles. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Entonces ahora vamos a seguir con la siguiente presentación, que es la del compañero Ebert, que nos va a hablar del tema de diversiones. Entonces, en este caso yo voy a ser el que les va a compartir la pantalla porque... a ver, déjame ver. Porque, bueno, Ever no puede compartirla desde su celular, entonces pues yo lo voy a hacer ahorita. Nada más díganme si ahí pueden ver. Están viendo como un Teams infinito, ¿no? No, la verdad no se ve nada. Ahí va. A ver, ahí va. Se me hace que está cargando. Sí, es que yo no pude, Ahí está. yo no pude ponerlo desde mi computadora porque es una laptop y pues la está usando mi hermana. Por eso. Ah, ya. Aquí Bueno, ya a se ver, ve. díganme si ahí pueden ver la presentación. Ya No, está. no, actualízame. Excelente. Bueno. A ver, ahí está. Sí. Así es, Bueno, así es. bueno, ya empiezo. Listo. Sí, cuando quieras. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar sobre el cultura de vida cotidiana de diversiones. Como ya dijo mi compañero de inversión del tema, le das siguiente, por favor. Bueno, para empezar, una de las pocas diversiones que trajeron los españoles, después de la conquista, se fundó la capital de la Nueva España sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlan para que pudiera vivir ahí los españoles. Pero muy pronto no solo habitaron peninsulares indígenas, sino que llegaron esclavos africanos y asiáticos. La vida en comunidad comenzó desde entonces y con ella era la necesidad de tener instituciones y decisiones. La siguiente, por favor,
Bueno, la primera diversión usaban las fiestas para que esta población de la nueva ciudad, tan distinta entre sí, pudiera convivir y tener algo en común entre todos. Después de las guerras, comenzaron a organizarse fiestas religiosas y civiles que servían para enseñar el cristianismo a todos los habitantes, mantener la obediencia al rey de España y para tener a la gente divertida con el fin de evitar rebeliones y caos. Por eso, a pesar de ser muy costosas, las autoridades las pagaban. El historiador Antonio Rubiar nos relata cómo se divertía la gente en este periodo llamado virreinato. Nos cuenta que junto a las fiestas religiosas se organizaban fiestas civiles dirigidas a exaltar las figuras de los monarcas, a quienes irónicamente sus súbditos americanos jamás verían. Se celebraban los matrimonios, nacimientos y de funciones de las familias real de una manera espectacular. Se colocaban la pintura de los reyes en plazas y templos y se decoraba toda la ciudad. Y en la siguiente diapositiva es una imagen de una fiesta representativa de esos tiempos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí se ve. Tengo una nota aquí por aquí que dice: los reyes eran los representantes de Dios en la tierra y el virrey el representante de ellos en los territorios americanos. Por eso cada vez que llegaba un virrey nuevo se festejaba en grande. Los festejos se iniciaban desde el desembarco del nuevo virrey en Veracruz y terminaban cuando se instalaba en el Palacio de Gobierno. Se ponían arcos triunfales hechos con flores y papel, inscripciones y figuras alegóricas pintadas que aludían a las virtudes de gobernantes y su familia. La siguiente, por favor. Otra diversión muy común del virreinato eran las corridas de toros. Mucho más sangrientas y violentas de las que hoy en día son. Se realizaban en un ruedo desmontable y el espectáculo iniciaba con la presentación de los caballeros, que portaban capa negra, daga, espada y sombreros multicolores. Estos personajes iban montados en sus caballos y eran seguidos por sus sirvientes y pajes, que vestían vestiosos trajes y al final entraban los danzantes indígenas vestidos con plumas, tocando tambores y flautas. Al momento de soltar los toros, el torero desde el caballo trataba de encajar la jabalina de madera con punta de hierro en el cuello del animal. El éxito se medía en función del número de jabalinas y rejones rotos, por lo que a esta suerte se le llamaba rejoneo. Si el toro tiraba al jinete o derribaba al caballo, el torero tenía la obligación de matarlo de una estocada. Si esto no sucedía, comenzaba la segunda parte de la corrida, en los cuales los pajes y los sirvientes atraían al animal y le enterraban banderillas, y cuando el toro estaba muy cansado, bajaban algunos aficionados y lo atacaban con puñales y dagas hasta quitarle la vida. La siguiente, por favor. Otra diversión más común eran los desfiles de máscaras que se hacían en las calles, donde figuras gigantes de cartón desfilaban disfrazados de moros y cristianos o con trajes que recordaban a la conquista. A su lado iban músicos que tocaban sones de diversos instrumentos. También habían disfraces de animales y de personajes de países exóticos. A fines del siglo XVI llegaba la pólvora desde China y con ella los fuegos artificiales eran los entretenimientos favoritos de la gente en las celebraciones. Muy pronto los maestros artesanos indígenas se volvieron expertos en ese arte y se desarrolló una verdadera industria alrededor de la pirotecnia. O sea, vemos cómo los indígenas todavía después de que traen un producto exterior que no sabían qué era, o sea, lo
lo dominan a su arte y lo desarrollan mucho mejor. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también otra diversión era el teatro y sus funciones de títeres y marionetas. Las obras eran presentadas en lugares llamados corrales de comedias y como ahora habían diferentes precios dependiendo el lugar. El público era siempre muy escandaloso y nunca reinaba el silencio. Silbaban, abucheaban y le hacían burla a los actores. Es una misma función, se podía representar una comedia, un drama y pequeñas obras llamadas entremeses. Durante los estrechos habían canciones y bailes. Otra diversión eran las peleas de gallos, que se realizaban en el palenque, cerrados con asistencia de gente de todas las clases sociales. Después de recogidas las apuestas, un gritón voceaba el nombre del caballo cuando pasaban y el rancho del que venía, cuando era el ganador. Además de fiestas y espectáculos donde la gente se juntaba en multitudes, había muchas diversiones que se realizaban de manera privada. Los juegos de cartas eran lo más común. De hecho, los juegos de cartas era visto por las personas que tenían mucho dinero, no cualquiera, porque se apostaba dinero o así, no, sino simplemente mujeres. ¿Le das a la siguiente? La siguiente son dos imágenes de cómo eran los juegos de cartas privados y las peleas de gallos en los palenques. Y ahí podemos ver a los gallos. Le das siguiente, por favor. Bueno, otra diversión al aire libre más común también eran los paseos. La gente iba a Chapultepec o a Alameda, donde habían puestos de comidas y personas que cantaban coplas al son de la guitarra. En estos lugares la gente era atraída también por lo que conocemos hoy como los voladores de Papantla. En los lugares donde había canales o lagos cercanos, las trajineras, transportaban hombres y mujeres que se deleitaban con los sones de músicos que cantaban a bordo de la pequeña embarcación, canción de amor y desamor. Durante el virreinato, como hasta nuestros días, las fiestas y el entretenimiento eran una parte muy importante de la vida en comunidad, pues se rompía con la rutina y se diferenciaba entre el tiempo de trabajo y el del descanso. Y ya sería todo mi parte, compañero. No sé si tengan alguna duda, comentario. Bueno, muchas gracias, Ever. Bueno, sí, ¿alguien tendrá algún comentario? No, pues ya lo interrumpiste. Bueno, pues al parecer no. ¿Qué decías, Elías? Elías, ¿querías comentar algo? No sé. Bueno, por lo visto no, chale. El jovencito Entonces, no quiso participar. No, lamentable. Bueno, entonces, ahorita ya llevamos expuestos 2 temas, entonces todavía nos da tiempo para exponer otro más. No sé si esté por ahí el siguiente equipo de acuerdo o si creen que es mejor la siguiente clase. El siguiente tema es el de niveles educativos. Entonces, no sé cuál equipo sea, no sé quiénes lo integren. Entonces, si andan por ahí, pues digan ustedes si lo quieren exponer ahorita o nos esperamos hasta la otra semana. Somos nosotros, Emerson. Aida, Daniela, Andrea y yo. Nada más que ahorita, por lo visto, no está Andrea. Yo creo que mejor nos esperamos para la siguiente. Está bien, no, sí, no hay problema. De todas formas, como ya tenemos 2 exposiciones, pues ya cubrimos lo que tendríamos que ver hoy. Entonces,
vamos a dejar hasta aquí la grabación. Ya voy a dejar de grabar. Entonces ya nada más lo que faltaría es que pues pongan presente otra vez al final para que pues, se registre que pues ya estuvimos todos aquí, ¿no? Entonces vayan poniendo otra vez presente y pues ya, una vez que hagan eso ya nos podemos ir. Hasta mañana, chavos. Bye, se bañan. Nos vemos. Bye.